Hoy vamos a hablar con uno de los representantes de una de las organizaciones que justamente protestó, llevó adelante la protesta de esta semana y que se enmarcó justamente en la convocatoria que tuvieron las centrales obreras, no solamente en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, sino también en el país. Las distintas centrales obreras que aglutinan a todos los trabajadores justamente e intentan representarlos han llamado este 24 de enero a un paro general. Se ha expresado en el país de diferentes maneras. Santa Fe tuvo su epicentro justamente en la legislatura santafesina y vamos a dialogar con Carlos Abad, quien es representante de la UTEP Santa Fe, los trabajadores de la economía popular, básicamente. Vamos a, ver cuál es la situación que se vive en los costados más postergados que tiene la ciudad de Santa Fe y sobre todo teniendo en cuenta este clima tan crítico, tan de crisis social, económica, y en ese sentido, escuchar de primera mano qué es lo que está pasando por esos lugares. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Arrancamos nomás. Arrancamos nomás y quería tu análisis respecto de lo que está pasando en los costados más postergados. Es como un lugar común para el análisis. Bien, en principio me gustaría empezar por saludar lo que nosotros entendemos como un marco de unidad contundente de nuestra UTEP con el resto de las centrales sindicales. Vamos a CTA y CGT. CTA de los trabajadores y CTA autónoma en conjunto. Saludar ese proceso de unidad que es muy necesario para la etapa que se viene, ¿no? La UTEP, vos un poco lo decías, es el sindicato de la economía popular, un sector del trabajo en Argentina. Acá localmente está compuesta por 8 organizaciones, movimientos sociales, organizaciones sociales, movimientos populares, que desarrollan, digamos, tareas laborales de distinto tipo, en las distintas ramas de la economía popular y en los distintos territorios de la ciudad de Santa Fe, cooperativas, comunitarias, un desarrollo, digamos, de base en los distintos barrios populares de la ciudad. Y por supuesto la situación que se atraviesa es preocupante, preocupación que viene desde hace rato, pero que el nuevo gobierno nacional no ha hecho más que empeorar absolutamente todos los indicadores. De hecho, hasta me animaría a decir que se ha podido establecer en poco más de un mes como el peor gobierno de la historia democrática argentina, principalmente representado por el DNU y por la ley Ómnibus, que constituye un avasallamiento criminal, descomunal, sobre todo el pueblo argentino y principalmente sobre la clase trabajadora. Eso en los barrios, ¿cómo se expresa? Nosotros militamos en los barrios hace más de 15 años, habitamos, militamos, trabajamos y convivimos junto a ese sujeto, a ese sector de la población y del trabajo, y eso se vive de manera muy preocupante, digamos. Digo, cabe mencionar algunas cuestiones, no sé, digo, alimentos, ¿no? La cuestión alimentaria, hay un 100% de aumento en los productos de la canasta básica. Bien, este señor Caputo con esa corrida inflacionaria de 120% sin ningún tipo de compensación en ingresos, sin ningún tipo de compensación salarial. ¿Qué hace esa gente que vive con lo justo todos los días? De quienes tienen salario, de quienes tienen convenio colectivo de trabajo, Hablemos de quienes tienen una relación. Debe salir a buscar. Digo esto porque en los barrios populares, la gran mayoría no pertenece a ese sector formalizado del trabajo. Generalmente pertenece a un sector de changas, de la economía popular, que tiene que ver y se define de hecho por ser una actividades laborales de subsistencia, ¿bien? A partir de la exclusión del mercado formal de trabajo. Entonces es dificilísimo. No tenés aumento 100% de la canasta básica de alimentos, sin compensación en ingresos, para no decir salario por esto. Y además eso agravado, profundamente agravado, por una ausencia, por un desfinanciamiento a los comedores populares, por un desfinanciamiento a los espacios comunitarios, de participación comunitaria, que ofician de contención social, los espacios culturales, los espacios de salud, los espacios deportivos, los clubes deportivos de los barrios. Eso arroja un cuadro sumamente preocupante. Y por eso nosotros, digo, esto no es chacota, los televidentes, la gente, todos tienen que saber, en Santa Fe hay 50.000 santafesinos y santafesinas, entre 50.000 y 60.000, según nuestros registros y relevamientos de los últimos años, que se alimentan cotidianamente en los comedores
populares, comedores y merenderos. Hay aproximadamente, poco más, poco menos, porque hay reflujo y contrarreflujo, depende del momento, pero 160 comedores comunitarios de las distintas expresiones organizativas de los territorios, digo, y acá meto movimientos sociales, iglesias y demás, que alimentan la ración que entregan, digo, 300, 400 raciones de alimento. Entonces, es preocupante cuando desde parte del Estado y en sus 3 estamentos, porque voy a hablar también de municipalidad y de provincia, a quienes nosotros instamos al diálogo, a no desproteger este tema tan sensible, porque digo, situación alimentaria, con estos elementos que dije, del aumento, de 0 compensación en ingresos, y esta situación última, arroja una bomba de tiempo, digamos, eso no se puede contener. Y les puedo asegurar que hay, de parte de las organizaciones sociales y movimientos populares, es enorme el entramado comunitario, territorial, asociativo para contener el desborde y los altísimos niveles de descomposición del tejido social en el marco de la crisis. ¿Qué pasaba antes del gobierno de Milei? Ya había algunos meses que eran sumamente críticos en la última parte del gobierno de Alberto Fernández. A partir de Milei sabemos que hubo un quiebre y que fue la profundización de eso, pero... Por eso decía al principio, la preocupación viene de hace rato. Nosotros venimos bregando, peleando y reclamando que la política pública, el abordaje de los distintos estamentos del Estado, digo municipal, provincial y nacional, podamos, digamos, amalgamar una política pública integral de acompañamiento, de fortalecimiento de un sector importante de la población, digamos, que no puede acceder a esos alimentos. A nivel nacional, digo, hay una cifra que es, escalofriante y hay 10.000, estos son datos de la UNESCO, 10.000 comedores comunitarios que alimentan a más de 5 millones de argentinos y argentinas. Necesita todos los ejecutivos poder arribar a poder construir junto a las organizaciones y movimientos populares, porque nosotros creemos y profundamente en la construcción conjunta y en la potencia que hay detrás de la articulación de las organizaciones que habitan el territorio y el Estado a través de sus diferentes herramientas. Ahora, con la estigmatización que existe desde esta gestión específicamente a las organizaciones, es como muy difícil, está muy difícil. Nosotros instamos también a abandonar ese discurso muchas veces televisivo, muchas veces tribunero, porque ellos saben muy bien que si los movimientos sociales, nosotros, si haríamos el ejercicio mental siquiera de pensar de que todo ese entramado comunitario hiciera un paso al costado, se desarma. No hay Estado que pueda contener eso. Porque nosotros venimos de un proceso neoliberal que lo que ha hecho es precisamente privar al Estado de las herramientas de planificación y de abordaje territorial para solucionar esa demanda. Cuando el Estado no estuvo en los momentos de este país donde el Estado se desapareció, digamos, del vecino, del barrio, fueron los movimientos y las organizaciones sociales, territoriales, las que ocuparon ese lugar construyendo herramientas de participación y de contención comunitaria que hoy son vitales a la hora de pensar una política pública que llegue realmente y medularmente a las necesidades de los últimos. Hoy en Santa Fe y alrededores hay gente que no llena su estómago diariamente. Sí los hay. Me gustaría, digo, hasta invito a cualquiera, quien quiera venir. Nosotros tenemos comedores en el noroeste, que es en términos geográficos y demográficos, digo, donde está la mayor densidad poblacional, si se quiere, de los santafesinos. En el Coraí hay comedores que uno nuestro en particular está asistiendo a más de entre 1.300 y 1.500 raciones 3 veces por semana. Es una cosa incontenible, desbordante, ¿bien? Pero no solo que recaen los alimentos, porque siempre solemos recaer ahí. Y como lo más la urgente. Situación, nosotros decimos, la pobreza es multidimensional, digamos, porque no es una cuestión de ingresos solamente, ¿bien? Entonces, digo, hay otras cosas que en su sumatoria arrojan un cuadro absolutamente preocupante, calamitoso, y que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso al transporte público. Hoy tenemos una situación de quita de subsidios, de un aumento criminal del combustible en más de un 80-82%, y eso, ¿cómo creemos que impacta en los sectores populares que en su gran mayoría, me animo a decir que en un 80% utilizan el transporte público de pasajeros para estudiar, cuando acceden? Y que, ojo, están discutiendo llevarlo a 700 pesos el boleto de colectivo. ¿Cómo afecta eso? Estamos ante un escenario de, por ejemplo, hay una falta de acceso a la salud pública.
Hoy el hospital Iturraspe, esto hay que decirlo, ha reducido, por ejemplo, las guardias pediátricas a la mínima expresión solamente para casos graves y sin ninguna política de articulación con el Miri López con el Sayago. Hoy los pibes y las pibas enfermas no tienen dónde ir. Y esto lo sabemos muy bien porque acompañamos el reclamo de los mismos, los movimientos, de los mismos trabajadores de la salud que reclamaban esto. Cuando hay barrios, además, que no tienen centro de salud, podría mencionarte rápidamente 10 barrios, entonces... Esa situación, con la del transporte, con la de alimentos, el de financiamiento de la obra pública, venimos de una situación de obra pública cero. El de financiamiento de la SISU, Secretaría de Integración Sociourbana. Para mí el mayor acierto del gobierno anterior nacional, que tiene por objetivo la urbanización de los barrios populares, el asfalto, el desagüe, la iluminación, que ha hecho posible programas como el de Mi Pieza, bien, que ha hecho posible el acceso de lotes con servicio. Bueno, Mi Pieza que no tuvo mucha prensa como si tuvieron otros programas. Exacto. Y que servía muchísimo para articular, básicamente, un lugar donde estar, donde vivir, un techo. Entonces son algunas cuestiones, mirá, rápidamente mencionamos 5 elementos, y eso arroja una radiografía sumamente preocupante, a partir de la cual lo mínimo que podemos hacer es sentarnos, quienes tenemos vocación de poder transformar esa realidad de manera comunitaria, a quienes nos toca, desde la responsabilidad institucional a las gestiones municipales, provinciales, no digo nacional, porque hoy hay prácticamente una arremetida contra toda aquella expresión de estado de bienestar a nivel nacional, ¿no? Pero digo, el resto de los estamentos, nosotros instamos al diálogo, sentémonos a charlar y a solucionar estas cosas con las herramientas que tengamos a mano. Bien, porque la situación es realmente preocupante, desbordante, y esto no es un título, esto lo vivimos cotidianamente. Están las puertas de nuestros centros comunitarios abiertos, están las puertas de nuestras asambleas abiertas, están las puertas de nuestras cooperativas de trabajo abiertas. Yo pertenezco a una cooperativa, tenemos una fábrica de premoldeados ahí en Blas Parera, tenemos otro productivo de producción de alimentos, con pescadores artesanales, etcétera. Ahí nos organizamos en la economía popular de diferentes formas, ¿bien? Unidades, algunas más barriales, otras ya cooperativas consolidadas, otras con otro nivel, digamos, de organización y autonomía de los trabajadores y trabajadoras. Pero digo, todos esos espacios de lo que yo estoy mencionando, todo lo que estoy diciendo acá, los invito a que lo podamos conocer cuando quieran. La situación es así, digamos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias por el espacio. Carlos Abad, con nosotros representando a la UTEP Santa Fe, bueno, parte de las organizaciones que protestaron esta semana y que salieron a la calle en lo que fue el primer paro que tuvo la presidencia de Javier Milei aquí en Santa Fe, tuvo epicentro, y obviamente, como dijo Carlos al principio, se destacaba justamente la unión que hubo entre las diferentes centrales obreras, las CGT, las CTA, de los trabajadores y autónoma, la UTEP, que han confluido a través de distintos trayectos en la ciudad, justamente en la Plaza Italia, la plaza de la legislatura, y allí, bueno, justamente fue la confluencia del acto que, bueno, tuvo este 24 de enero.